Buen día chicos, vamos a trabajar hoy ya iniciando nuestro semestre, nuestro bloque uno. Vamos a ver lo que es un poco de introducción con respecto a lo que va a ser el alfabeto griego. Sin embargo, hagamos una contextualización histórica del alfabeto. A veces pareciera ser que existen solamente uno, un alfabeto o un solo tipo de alfabeto, pero realmente viendo la historia, el contexto histórico de lo que ha sido la comunicación a lo largo de la historia de la humanidad, nos vamos a dar cuenta que existen diferentes tipos de alfabeto o diferentes formas de escritura, con las cuales el hombre al paso del tiempo se ha apoyado para poder comunicarse y entenderse y dar a conocer el momento en el cual se vivió. Entonces, a veces encontramos con algunos escritos eh, muy pictóricos, algunos muy gráficos, algunos simplemente trazos, líneas, y que muchos de ellos representan una imagen, una idea, una palabra como tal, o simplemente lo que van a ser palabras como tal, ¿no? Y bien, vamos a trabajar con respecto a esto que se llama el primer tema de nuestro bloque, que es antecedentes históricos del alfabeto, y nos vamos a dar cuenta que en el caso de los antecedentes históricos del alfabeto, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de escrituras. Cuando nos encontramos con este tipo de escrituras que, eh, si nos damos cuenta, desde la época de la prehistoria, pues habrían diferentes formas de comunicación en los cuales eh, la gente de esa época, pues empezaban a construir un lenguaje que no precisamente tendría que ver eh, con papel y bolígrafos como lo hacemos hoy en día, sino que realmente el contexto histórico de estas escrituras pues se remontan hasta las épocas de la caverna, cuando en su mayoría los seres humanos empezaban a tener eh, esa visión de la importancia de tener que representar o contribuir al recuerdo de las experiencias humanas. Y es así como encontramos a las pinturas rupestres, que son las fuentes fundamentales de un principio de lenguaje que van a representar nuestra vida cotidiana y que esas vidas cotidianas se van a envolver en las escenas de la vida diaria, en lo que vivimos cotidianamente, ¿no? Hoy todos los días generamos escritura en Facebook, en Messenger, en WhatsApp, hasta historias de vida en Instagram, porque realmente lo que tenemos como importante es la comunicación. Esa es la fundamentación práctica de la comunicación en sí. Y es que expresar gráficamente ideas en la época de la prehistoria, con esas pinturas rupestres en las cavernas, pues nos dan a entender cómo era la vida de ese entonces, ¿no? La cacería, la forma en que el hombre se vuelve sedentario y deja de ser nómada para contribuir a una sociedad o un grupo comunal que tendría que vivir en unión, y por eso esas manifestaciones pictóricas del ser humano, porque en ese entonces, cuando llega la escritura, pues nos vamos a ir dando cuenta de que somos seres humanos que contribuimos y somos más fuertes cuando nos unimos el uno con el otro y nos apoyamos, ¿no? Esa es la realidad de la comunicación en sí, entender esa parte del ser humano, del sentir, del vivir y mostrar esas vivencias para que otros las puedan visualizar. Cuando encontramos este tipo de situaciones, entendemos que la comunicación y el lenguaje escrito tendría que ser muy relevante para poder generar conocimiento. Y es que si recordamos el momento en el que la imprenta se crea, cuando nos encontramos con esta idea del renacimiento en que se inventa la imprenta,
pues es un mundo es un mundo y es una época en la cual el conocimiento se desarrolla a su máximo esplendor, ¿no? Y veamos cómo contribuyó toda esa forma. Y entonces, esa es la importancia en que la importancia de las pinturas rupestres, en su funcionalidad de la comunicación para la transmisión de conocimientos en cuanto al ser humano, ¿sí? El ver nosotros que estos pequeños, dibujos, bien o mal hechos, pero para ellos era una representación gráfica de lo que se podría hacer, ¿no? El ver aquí a los animalitos y cómo los seres humanos se envolvían y se organizaban para poder, cazarlos, era una idea en la que se remembraba, digamos que, o renombraba la idea de la cacería, ¿no? Para próximas generaciones, el dejar un rastro, una historia de cómo se generaba esa contribución a la cacería para poder vivir y comunicarnos, la forma de ganarse la vida o la de sobrevivir en un tiempo en el cual pues estaba precario, ¿no? La situación, pero para ese entonces la comunicación de las pinturas rupestres fue fundamental en el desarrollo de la cacería y en la construcción de nuevos seres humanos en una comunidad sedentaria para ese entonces. Y es así como se fundamentan, digamos, que los primeros antecedentes históricos del alfabeto, un alfabeto que o unos símbolos que se van a hacer, se van a volver muy importantes para nuestro entorno social, económico y cultural. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que se resguarde la información dentro de dentro de un libro, dentro de un lenguaje. Digamos que por eso los lenguajes son patrimonios de la humanidad, porque esa es la importancia que tenemos para poder comunicarnos. Y a partir de ahí se generan ciertas, formas de escritura, como van a ser, las siguientes, ¿no? Nos vamos a encontrar con la escritura ideográfica, que la escritura ideográfica, si nosotros recordamos, son todas esas escrituras que en su mayoría se desarrollan a partir de ciertos símbolos, representaciones de objetos, de aves, u otros seres que en sí están encaminados a convertirse en símbolos o signos que se van a denominar con un significado puramente gráfico y que a estos se les van a llamar jeroglíficos. Muchos de ellos, muchos de estos tipos de lenguaje, o de esta forma de escritura, los vamos a encontrar, por ejemplo, en culturas como eh, los egipcios, en el caso de los mayas, por ejemplo, y así sucesivamente podemos hablar de hecho, si no mal me equivoco, hasta la, la escritura ideográfica, de los chinos, que, esa caligrafía que, es muy representativa de ellos, pues contribuye a que a veces recordamos, ideas que, se van haciendo, gráficos de lo que queremos representar, ¿no? Entonces, por eso podemos decir que el alfabeto, o la escritura ideográfica está constituida por signos que se denominan jeroglíficos y que muchos de estos jeroglíficos, como lo vemos en la cultura egipcia, se les van a llamar hietos o, este, cuestiones sagradas, ¿no? Si nos damos cuenta, en el caso del griego, pues vemos muchos símbolos, muy repetitivos, pero que en su momento se consideraron como, sagrados, ¿no? Lo vemos en las culturas, por ejemplo, la teotihuacana, maya, donde las representaciones siempre son, muy simbólicas y son muy repetitivas porque son, imágenes o ideas muy sagradas y que tienen que ver mucho con la cultura y el sacerdocio de esas culturas en cuanto a divinidades y demás se representan, ¿no? Y por eso también se van a llamar ideogramas. ¿Por qué? Porque representan ideas, ideas absolutas, o sea, no es una grafía, sino más bien es una idea como tal. Eh, También podemos considerarlos, como pictogramas porque
La mayoría de estos son, les decía, imágenes completamente de objetos, de aves o de árboles que contribuyen a la comunicación de las culturas que desarrollaron este tipo de escritura ideográfica. Por otro lado, vamos a encontrarnos en este aspecto de los antecedentes históricos del alfabeto, vamos a encontrarnos con otro tipo de escritura que se le va a llamar cuneiforme. ¿Por qué se le llama cuneiforme? Porque la mayoría de estas escrituras, si nos damos cuenta, la diferencia, si nos damos cuenta, la diferencia entre la escritura ideográfica con las pinturas rupestres y la cuneiforme, nos damos cuenta que acá tenemos imágenes completamente bien detalladas, bien definidas, y hasta aún así las pinturas rupestres, si nos damos cuenta, el pequeño, la pequeña imagen que tenemos aquí de la cacería, pues están muy, muy bien, detallados digamos que a pesar del tiempo y de la época en la que se están desarrollando, ¿no? Sin embargo, en la escritura cuneiforme, muchos de estos, si nos damos cuenta, parecieran lanzas, clavos, o son líneas este, muy definidas o que parecieran ser que simplemente estamos haciendo garabatos, ¿no? Entonces, los sumerios por lo regular tenían estas ideas de como especie de clavos que desarrollaban ciertos símbolos y eran muy, muy repetitivos y para mi parecer eran muy complejos, ¿no? Porque realmente no se entendía nada. Es como, digamos que esta parte de aquí, ¿no? Es como una especie de pino, invertido y que, pues prácticamente son cuñas, o esta parte de aquí que tenemos que parece, ser simplemente líneas cruzadas y que a eso se les llaman cuneiforme. ¿Por qué? Porque parecieran ser cuñas o clavos que representan palabras y sílabas. Aquí, por ejemplo, al igual que en la escritura ideográfica que representan ideas o cuestiones digamos que muy complejas, en este espacio todavía seguimos con esa idea de representar palabras y sílabas. Aún no tenemos esta idea de construir solamente grafías, ¿no? O de representar sonidos. Estamos aquí hablando todavía o sea, de una correspondencia de ideas o palabras o sílabas. No hay el aspecto, que determine un, un sonido como tal, ¿no? Entonces, y eso sucedía mucho entre los persas, entre la zona de Oriente, que son muy, dados a ese tipo de escritura. Y ya para ir terminando en en esta pequeña introducción, nos vamos a dar cuenta que entonces la escritura ideográfica corresponde a ideas, muy completas. eh, Nos vamos a entender que las pinturas rupestres representan simplemente gráficos, pinturas, pero no tenemos una representación idónea, ¿no? Digamos que las pinturas rupestres es un todo. Y mientras que en el caso de la cuneiforme representan palabras o sílabas. Pero a raíz de todo lo que iba sucediendo en esa comunicación y la evolución de la humanidad y de todo lo que se conlleva a estas relaciones humanas y demás, y cómo el hombre es capaz de generar todo este tipo de conceptos y de sonidos y de resguardarlos en una simplicidad que va a ser las grafías. Bueno, nos vamos a encontrar con lo que va a ser la escritura fonética. Acá tenemos una idea gráfica, o sea, hace una representación gráfica de una idea. Acá lo que tenemos es el símbolo de la cuña o de un clavo, o que prácticamente es en forma de clavos, ¿no? Según la etimología. Eh, pero ya cuando evoluciona el hombre y se desarrolla como tal, como una
como un ser capaz de construir ciertas formas de resguardar información, porque vean el poder que tiene la escritura fonética, ¿no? Y, no, y sobre todo la escritura ideográfica, la cuneiforme, las pinturas rupestres. Aquí el punto importante es que el hombre es capaz de resguardar información, ¿sí? Pero digamos que, imagínense en ese entonces, no existían las bibliotecas. ¿Cómo resguardabas la información? Pues era a través de qué? De tu memoria. Simplemente de la memoria, de la experiencia vivida con respecto a la creación de una escritura fonética. Y esa escritura fonética la empezaron a construir o la empezó a desarrollar digamos que los fenicios, ese pueblo que estaba así hundido en una realidad muy distinta a la que hoy conocemos, o sea, precaria, digamos, si era precaria, si podemos decirlo así, ¿no? Porque estamos hablando de años, o hasta de miles de años en las que se construyeron, digamos que esta escritura fonética, ¿no? Imagínense de las pinturas rupestres, cómo es que llegamos o estas ideas llegaron hasta nuestro tiempo, pero ahora imagínense la escritura fonética, llegar a este sistema y simplificar la escritura en solamente representarla gráficamente en sonidos, y que va a ser la parte fundamental para poder contribuir a la generación de un lenguaje escrito con una repetición de sonidos que sean claros y precisos para poder resguardar la información. Y es que entonces, si regresamos a nuestros temas de literatura sobre la tradición oral, o sea, recordemos que la Ilíada son poemas homéricos que son bastante extensos y que realmente tienen en su capacidad las personas que lo transmitieron de forma oral, tenían una, tenían una capacidad de memoria brutal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se tenían que aprender todo, y ese resguardo de información solamente es con la representación de una escritura fonética. El recordar la repetición de sonidos agrupados en las veces necesarias para poder representar una idea o construir una idea. Y es así como los fenicios generan este alfabeto fonético que al final de cuentas lo vamos a ver en la próxima sesión, pero nos damos cuenta que tienen un alfabeto donde prácticamente todas las palabras son consonantes y solamente tienen la vocal A. ¿Sí? Todas son palabras consonantes. Solamente tienen como vocal a la letra A. Entonces, es muy importante entender esto porque al final de cuentas el lenguaje se va construyendo. Aquí se lo represento en 4 momentos, pero prácticamente estamos hablando de años y miles de años en que el hombre genera y construye o crea un sistema simplificado de escritura basado en sonidos solamente. Bueno, y esto es todo por el día de hoy. Estos son los antecedentes históricos del alfabeto. Buen día y nos vemos pronto. Bye bye.